Muy buen día tengan todos ustedes. Les habla José Eduardo Cruz Beltrán y en esta serie del año 2022 en el que se conmemoran varios eventos importantes para la historiografía del estado de Hidalgo, quiero hablarles el día de hoy acerca de otro gran momento en la construcción del pensamiento histórico en el estado de Hidalgo, que es el de historiadores hechos en esta entidad. Para lo cual voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que le debo mucho a la doctora Nadia Eunice Vite Sáenz, quien me ha apoyado mucho en las tareas técnicas para la elaboración de estos trabajos. Bueno, en días pasados habíamos hablado sobre este año de 1982, concretamente con la publicación de la monografía estatal Hidalgo entre Selva y Milpas, la neblina. Y bueno, también en este sentido es importante recordar a los 20 años de la primera licenciatura en historia que se dio en nuestra entidad. Es decir, en esta ocasión vamos a hablar sobre ya la historia profesional, es decir, la historia eh, donde ya está acreditado con un título universitario el oficio de historiador. Bueno, antes hay que comentar algunos antecedentes respecto a la profesionalización de la historia. Todavía en algunas personas quizá todavía recae esta idea de que la historia no es una ciencia, ¿no? Es decir, todavía están dentro de esa formación científica de las ciencias duras, de las ciencias exactas. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, la disciplina histórica ya adquiere un carácter científico por ser precisamente o tener operaciones metodológicas que se exigen o que se esperan rigurosas en los historiadores para poder ejercer el título de historiador. Y veremos realmente que la importancia de contar quizá no tanto con un título profesional de historiador, porque muchos practican la historia sin serlo, y sin embargo, lo que en todo caso se exigiría es que se hagan operaciones científicas como de búsqueda de documentos, de crítica de documentos, para darle veracidad o para dar confiabilidad a los estudios, a los temas históricos, sobre todo en los temas históricos locales. Esto es muy importante porque todavía ese es un punto, la historia regional, en el que hace falta precisamente el de tener una mayor profesionalización. Entonces, vemos en México los antecedentes profesionales, es decir, donde ya comienzan a darse, impartirse historia en la educación superior y que se contará con un título de historiador, es en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Históricos, cuando se funda este centro, este colegio, el Colegio de México, que era el antecedente de la Casa de España, donde participaron los exiliados, intelectuales exiliados españoles, y que van a crear aquí pues una casa de estudios que es el Colegio de México, y donde se van a dar estos primeros títulos de carácter universitario o de instituciones de educación superior. En 1945 se conforma el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que, pues, como uno de los posgrados de mayor tradición en el país, también expedirán los títulos de licenciatura, maestría y doctorado. En el caso del Colegio de México, es un doctorado directo, ¿sí? Durante 5 años, y a mitad de ese periodo se expedirá también un título de maestría, maestría en historia. Bueno,
¿Qué sucede en Hidalgo? ¿Cómo está constituida la profesionalización de la historia en Hidalgo o de la hechura de historiadores en Hidalgo? Ya hablábamos también, el Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas tiene la necesidad de comenzar a formar historiadores, quizá no con un título universitario propiamente, pero sí con conocimientos muy específicos de la historia. Se requería sobre todo de metodología, se requería sobre todo de agregarle un carácter científico, como ya decía, para darle confiabilidad a unos estudios que durante todo el siglo XIX habían estado hechos por aficionados a la historia, ¿no? Como el caso del profesor Teodomiro Manzano, que él ve una necesidad de crear, de hacer historia, pero no lo era como tal profesionalmente. El sacerdote Canuto Anaya, o Vicente de Paula Andrade, o bien Luisa Escandón, pues tenían otras profesiones, sin embargo, es común a la gente de todas las áreas o todas las disciplinas del conocimiento tener una cierta afición por la historia. Y entonces, pues la mayoría o gran parte de los que conforman el Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, pues tenían otra disciplina, estaban formados en otra disciplina, la abogacía, la arquitectura, el sacerdocio, el magisterio. Y esto no era porque, digamos, no quisieran o no hubieran podido formarse como historiadores, sino que en ese momento las escuelas de historia a nivel superior solamente se encontraban en la Ciudad de México, en estas instituciones que comento, ¿no? Y precisamente Héctor Samperio, que había tenido, pues era de formación sacerdote, después va a estudiar historia e impartirá un curso, un seminario de historiografía universal. Luis Rubluo Islas, que falleció también en este mes de octubre, fue primero abogado, tuvo la abogacía como primer carrera y posteriormente se dedicó a la historia de manera profesional. Raúl Guerrero Guerrero, también médico de profesión, antropólogo, hizo posteriormente una carrera en la antropología y de igual manera se dedicó al estudio de la historia y él impartía la historiografía regional. Y bueno, pues a ellos invitaban a María Elena Briviesca, por ejemplo, historiadora, que se encargaba de dar los temas de paleografía. Hay que señalar que dentro de ese grupo, además de Luis Rubluo, José Vergara Vergara, también él, digamos, tenía como el CID como primer carrera, la historia, que en ese momento se encontraba dentro como becario del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bueno, vamos a señalar al fundador de la carrera en historia, que es Víctor Manuel Ballesteros García. Él nació en 1953 en la ciudad de Pachuca, sin embargo, todos sus orígenes familiares fueron en Atotonilco el Grande, de tal suerte que se le asociaba más que con Pachuca, más que con Pachuca, sí con Atotonilco el Grande. Y entonces él primero se matricula en la Universidad Panamericana como licenciado en pedagogía. Sin embargo, sus estudios, sus intereses estuvieron dedicados a la historia, de tal suerte que decide ingresar a la maestría en historia, tuvo un año previo de formación, es decir, para acreditar, para poder entrar al posgrado en historia, siendo que no era historiador de carrera, ¿no? Se le solicitaba un año, una especie de nivelación de estudios para que él pudiera ingresar a una disciplina como lo era la historia. Hoy, actualmente en el posgrado en historia de la UNAM, ya se ha quitado esa restricción siempre y cuando se acredite que hay estudios o textos o trabajos, investigaciones, publicaciones
que den cuenta de que el aspirante tiene elementos metodológicos, sobre todo y científicos, para poder cursar una maestría en historia. Y posteriormente, el doctorado en historia en la misma UNAM, cuyos trabajos están dedicados sobre todo tanto al arte virreinal y al estudio de los agustinos en el estado de Hidalgo. Su área de interés, aunque tocó diversos temas, su principal área de investigación fue la historia del arte novohispano en Hidalgo, donde pues trató temas o estudios sobre varios conventos del estado de Hidalgo, desde luego el de su solar a Totonilco el Grande, así como Actopan, Izmiquilpan, Pasoyucan, Zempoala, entre muchos otros. Y entonces, bueno, él además, con esta formación previa en pedagogía, pues va a tener o va a adquirir los elementos para intentar profesionalizar la historia en el estado de Hidalgo, es decir, para que en el estado de Hidalgo pudiera existir profesionales. Y bueno, para ello para ello se había creado previamente la, el Centro de Investigaciones sobre el Estado de Hidalgo en la Universidad Autónoma de Hidalgo. En 1985 se crea este centro con Víctor Manuel Ballesteros a la cabeza. Previamente, el padre Héctor Samperio Gutiérrez habría donado esa célebre biblioteca, célebre porque pues contaba con 15,000 títulos en historia universal, historia de México, otro tanto más sobre el estado de Hidalgo, y decide donar esta enorme biblioteca tan copiosa o tan especializada en historia a la universidad. Y se le adecua un local exprofeso en la colonia Ciudad de los Niños de la ciudad de Pachuca. Ahí es donde se encontraba esa biblioteca. Ya posteriormente pasó a la Biblioteca Central. Entonces, con estos elementos empieza a funcionar este centro de investigaciones sobre el estado de Hidalgo y posteriormente va a pasar mucho tiempo, hasta ya el año 2001, cuando se aprueba por el Consejo Universitario la creación de la licenciatura en historia. Las primeras instalaciones propias se encuentran en el hoy torre de rectoría en la universidad, que se encuentra en la salida en la carretera Pachuca-Actopan, y posteriormente al incorporarse al ICSO, al Instituto de Ciencias Sociales, tanto Historia y Ciencias de la Educación va a cambiar la denominación de este instituto, que es, digamos, sería lo similar a una facultad, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, en el año 2002, es decir, hace 20 años, se instala formalmente la licenciatura y ya cuenta con espacios propios dentro del ICSU. Esta licenciatura pues tenía primero el carácter de una modalidad virtual. Se dejaba un trabajo semanal y solamente los días miércoles era cuando había una clase o una reunión presencial. Posteriormente y ante la demanda hacia esta carrera, que hay que decirlo, también no es tan copiosa como lo es en derecho, como lo es en ciencias de la comunicación, como lo es en ciencias de la educación, que son las licenciaturas universitarias que tienen mayor demanda en las ciencias sociales y humanidades. Bueno, la de historia, a pesar de ello, pues tiene también, ya adquiere una modalidad escolarizada. Los inicios, bueno, por supuesto, que van a tener dos vertientes, ¿no? La cuestión pedagógica, el de la revisión de materiales, horario, plan de estudios, con Marta Izaguirre. Posteriormente, el plan de estudios se va a conformar sobre la marcha a partir de las orientaciones profesionales de los académicos. Esto es, por ejemplo, tenemos aquí al doctor Javier Ortega Morel,
hoy académico del hidalguense de la historia, de formación ingeniero industrial, que va a señalar que se imparta la introducción, una asignatura llamada Introducción a la Ciencia y la Tecnología e Historia Económica. Víctor Manuel Ballesteros, desde luego con su área de interés en historia del arte, pues va a crear también o va a preparar una asignatura en historia del arte. Laura Elena Sotelo Santos, respecto a las temáticas prehispánicas, y antropología social con David Lagunas Arias, con una introducción a la antropología social. Origen y dispersión humana con Antonio González Martín, de origen español y biólogo de profesión inicial. Cosmovisión indígena con Sergio Sánchez Vázquez y Angélica Galicia Gordillo, y deciden incorporarse a asignaturas de historia de España e historia de Estados Unidos por tener una gran relación de la licenciatura, llamada licenciatura en Historia de México, ¿sí? Por la gran relación con estos países. Y bueno, ¿qué sucede a final respecto a la enseñanza de la historia regional? Yo he estado particularmente muy interesado en cómo se ha enseñado la historia regional en las aulas de educación básica. Sin embargo, también es importante señalar qué era lo que existía, cómo se estaba enseñando la historia regional de Hidalgo en la educación superior. Entonces, tenemos la introducción a la historia regional que fue impartida por la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, doctora en historia egresada del Colegio de México, que fue llamada a ocupar la Secretaría de Educación Pública por ahí de 2009, factor también para la desaparición de la asignatura en historia regional. Y la historia regional, más que en la docencia, es decir, más que tener una asignatura de historia regional, se enfocó más a la investigación. Y aquí hay que señalar que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es donde se impartió esta carrera de historia, se imparte todavía actualmente, eh, tuvo una amplia producción en historia regional. Aquí vemos tres ejemplos, porque además eran libros de gran formato, es decir, con una producción editorial bastante bien trabajada a manos de Enrique Rivas Paniagua, que se encontraba dentro del equipo editorial de la universidad, y que se produjeron todos estos textos como Conventos del Estado de Hidalgo, algunos cuadernos, algunos textos de difusión, estos de gran formato como Mapete, Tula, Códices, en donde eran trabajos colectivos, donde los autores de distintas áreas, con distintas líneas de investigación, confluían en hacer este tipo de trabajos, ¿no? Sin embargo, también hay que señalarlo, la historia regional en Hidalgo desde la Universidad Autónoma del Estado, a la muerte de Víctor Manuel Ballesteros García en 2005, prácticamente pierde esa fuerza con la que se había estado trabajando. De tal manera que confiamos en que los investigadores de la Universidad Autónoma de Hidalgo no dejen de reforzar la historia regional. Es cierto también que la planta docente de la Universidad Autónoma de Hidalgo en el área académica de Historia y Antropología lo conforman en buena parte eh, investigadores, profesores e investigadores de origen extranjero, de origen español, principalmente quienes se encuentran ahí. Y claro, cada uno de ellos con sus principales líneas de investigación tienen pues sus intereses volcados en áreas fuera de Hidalgo, ¿no? Esto es bueno, esto tiene una particularidad porque estamos hablando de una licenciatura o de profesionales hechos en Hidalgo que no necesariamente tienen que tener su área de estudio en Hidalgo y uno mismo, yo mismo, especialista en la historia del Estado de Hidalgo, me he dedicado también a trabajar con temas fuera de la entidad o fuera de los pueblos, ¿no? Y entonces la tarea de la historia regional, pues ha estado también volcada más bien a la Academia Hidalguense de la Historia y al Consejo Hidalguense de la Crónica.
Bueno, esto ahora bien, la siguiente gestión, es decir, a la muerte de Víctor Manuel Ballesteros García, el antropólogo español David Lagunas Arias promueve la apertura de la licenciatura en antropología social en el año 2009 para hacerla independiente de la de historia. En la licenciatura en Historia de México se impartía una introducción a la antropología social. Sin embargo, ven la necesidad de ampliarla, ven la necesidad de que la antropología, si bien tiene ciertas conexiones con la historia, también tiene su propio campo específico de estudio, y lo que se pretendió entonces era formar, o la formación de un historiador con perspectiva global e interdisciplinaria. También esto porque el posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales va a enfocarse sobre todo a las ciencias sociales, ¿no? Yo egresado también de este instituto universitario hidalguense, bueno, pues voy a tener una formación en ciencias sociales, es decir, una perspectiva interdisciplinaria. Y sobre todo también hay que comentar que no todos los aspirantes a la licenciatura en historia y en antropología eran originarios del estado de Hidalgo. Entonces era importante abrir un poco más la perspectiva global de esta licenciatura para ponerla en competencia con las otras con otras facultades o con otros colegios de historia. Entonces, esto abre la posibilidad de que no se está formando un historiador regional, eso hay que señalarlo, sino un historiador con perspectiva global. Y bueno, como ya habíamos comentado, estos primeros momentos de la profesionalización en historia van a darse en los años 80. Esta imagen que les muestro, pues es un aspecto del Archivo General del Estado de Hidalgo, que también tiene un archivo histórico, ¿no? De la universidad, y donde van a encontrarse los fondos Samperio y Ballesteros a la muerte de Víctor Manuel Ballesteros. Él en vida decide donar también su biblioteca a la Universidad Autónoma del Estado. Ahora bien, vamos a tener en el año 2009 la creación de otra carrera en historia en la Universidad Iberomexicana. Esta universidad de carácter privado es fundada por Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista del Estado de Hidalgo, miembro de la Academia Hidalguense de la Historia, miembro del Consejo Hidalguense de la Crónica, que precisamente por esa pasión personal, ese interés personal y profesional, va a decidir que en la Universidad Iberomexicana él se impartiera también historia. Aquí sí tiene una perspectiva más regional, ¿no? Revisando el plan de estudios, vemos que desde de cuarto a séptimo semestre hay 4 asignaturas de historia regional prehispánica, historia regional virreinal, siglo XIX y siglo XX. Y el perfil de egreso del historiador formado en la Universidad Iberomexicana tiene estas características, donde dice que el historiador debe de tener aptitud de aportar elementos angulares de cualquier alternativa de progreso ya a nivel estatal, provincial o regional, ¿no? Entonces tenemos dos perspectivas, dos formaciones de historiadores distintas, ¿no? Ahora bien, yo para poder hacer una comparación de cómo existía en esta región centro a la que pertenece Hidalgo en materia de educación superior, el de otras escuelas o el de otras carreras de historia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que la UAP es de las más antiguas, la carrera de historia en Puebla, en el Estado de México, en Morelos, no tenía yo disponible el dato, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿no? Por ahí de los 80, y tanto la Universidad Autónoma de Hidalgo como la Universidad Autónoma de Querétaro van a tener ya en el siglo XXI sus facultades o sus carreras en historia, ¿sí? Ahora bien,
Hay que señalar que además de estos estudios ya donde se otorga un título y una cédula, ¿sí? Profesional, también ha habido otros esfuerzos para profesionalizar la historia del Estado, y esta la tenemos en un taller de historia del arte de 1997 a 2006, donde salió una sola generación en la Universidad Tecnológica de Tulatepeji, un taller de historia del arte en 2012, también con una generación impartida por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, un diplomado en herramientas metodológicas para la investigación en historia de la educación en el año 2012 también, primera generación que está cumpliendo pues 10 años, y actualmente se desarrolla una maestría en historia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues bueno, para ir concluyendo con esta charla, ¿en qué medida vemos la existencia de las carreras universitarias en el área de historia? ¿Qué impacto han tenido en la sociedad y sobre todo en la producción historiográfica? Primero que nada hay que señalar que comparado con las instituciones nacionales y con las de la ANUYES, ¿no? Y la región centro a la que pertenece, la profesionalización en Hidalgo es tardía. Pocos alumnos del bachillerato la eligen como primera opción. Es una carrera que está destinada a unos cuantos, en las que los historiadores realmente somos pocos, ¿no? A comparación de otras carreras. Es vista en su mayoría como una segunda carrera, es decir, muchos de los que son historiadores, o somos, incluyéndome a mí, tenemos como una segunda carrera la historia, ¿no? Los mismos fundadores de la licenciatura y quienes se dedicaron a ello en Hidalgo, pues tuvieron como una segunda carrera, con excepciones muy particulares, como el caso de José Vergara Vergara, el caso de Daniel Escorza Rodríguez, que es licenciado, maestro y doctor en historia. Eh, entonces, entre otros que después desarrollaron sus posgrados ya en historia. Prevalece la investigación hecha por aficionados sin que esto quizá demerite también la calidad de la producción historiográfica. Es decir, hay todo tipo de trabajos, tanto investigadores o cronistas que le ponen mucho esfuerzo, y también pues hay aficionados que se requerirá de mayor rigor. Y sobre todo, pues la principal salida laboral es la docencia. Ahora bien, aprovecho digamos, esta plática para señalar en dónde podemos encontrar cuáles son los principales fondos públicos especializados en la historia del Estado de Hidalgo. Pues bueno, tenemos a la universidad, que tiene dos fondos bibliográficos, el Ballesteros García y el Fondo Samperio, que eran las bibliotecas personales de estos autores. El archivo del Poder Judicial, el archivo histórico del Poder Judicial, descubierto en 1977 por Juan Manuel Menes y José Vergara, o formado, catalogado por ellos de manera inicial. La Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo, donde también participó José Vergara, el historiador tamaulipeco Baldomero González Sotelo, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, el Archivo General del Estado de Hidalgo, que se compone de algunos archivos municipales como el Fondo Tula, el Fondo Izmiquilpan, el Fondo Totonilco, y algunos archivos municipales que, digamos, hay algunos dignos ya y que tienen instalaciones para poder ser visitados. Quizá en otro momento podamos hablar de ellos. Y desde luego el Fondo Hidalgo. De la Biblioteca Ricardo Garibay hay un aula, un salón especializado en obras del Estado de Hidalgo, que es importante también ir nutriendo con los trabajos que se han ido produciendo hasta el día de hoy. Y bueno, pues con esto quiero concluir con esta charla, esperando sea de su interés y esperando también sus comentarios y preguntas si los hubiere. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen día.